En un sistema monofásico, si queremos calcular la potencia, uno sabe que las leyes son leyes y como tal las tenemos que aplicar siempre. Nosotros recordamos que la potencia la podíamos poner como U por I, pero también había una forma de ponerla que era U cuadrado sobre R y también una forma de ponerla que era I cuadrado R. Alguno me podría decir, bueno, vamos a calcular la potencia. Bueno, calculemos la potencia, por ejemplo, en R1. ¿Cuánto vale la potencia en R1? Bueno, la potencia en R1 será U por I mal. Bueno, pero entonces será U cuadrado sobre R. A ver, U cuadrado sobre R mal. Bueno, entonces será I cuadrado R mal. Bueno, entonces ya no sé qué hacer. Bueno, tengan presente, recuerden que cada vez que hablamos de esta circunstancia, de calcular potencias, y tenemos que utilizar estas expresiones que conocemos de física, en realidad no hay nunca que olvidar que se tratan de las tensiones y corrientes sobre el componente. Es decir, para calcular en R1 deberíamos saber claramente cuánto vale la tensión esta que está aquí, que sería la UR1, y cuál será la corriente que circula por acá, que será I1. La tensión que está sobre R1 no es la misma, no es la tensión U, es una tensión diferente. Entonces la potencia en R1 va a ser igual a UR1 por I1. Claro, cuando reviso me doy cuenta que esta UR1 no la conozco. En realidad esta UR1 va a ser la U total que tenga menos la U en la resistencia 3, que no sé cuánto vale, si esta es la UR3. Y por otro lado, la corriente I1 tampoco es la corriente que yo tengo, porque yo sé que esta corriente I1 más la corriente I2, I1 más I2 va a ser la corriente total I. En definitiva, tengo que ser muy cuidadoso a la hora de aplicar estas expresiones. Efectivamente, ahora sí, teniendo esta tensión y esta corriente, estas expresiones son todas válidas. Pero hay que tener presente y cuidado que esta tensión es la tensión total, no tiene nada que ver con esta tensión, y esta corriente es la corriente total que no tiene nada que ver con esta corriente. Si quisiera, por ejemplo, calcular la potencia en la resistencia 2, debería conocer la corriente I2 y debería conocer, bueno, simplemente la tensión que está desde aquí hasta aquí, es decir, la tensión B que tenía originalmente. A esta la vamos a llamar B1, R1, y a esta era R3. P1 aquí será B1 por I1, que es igual a B1 cuadrado sobre R1, que es igual a I1 cuadrado R1. P2, si revisamos allí, será U por I2. ¿Qué U? Esta. Y esto será igual a U cuadrado sobre R2 y será igual a I2 al cuadrado R2. Del mismo modo, cuando calculo la potencia en la resistencia 3, va a ser U3 por I1. Es la misma corriente la que circula por la resistencia 3 y por la resistencia 1. Y esta tensión que está aquí será la tensión U en la resistencia 3. Esto será lo mismo que poner U3 al cuadrado sobre R3 y será lo mismo que colocar
y 1 cuadrado R3. Noten que hay algunas cosas raras. Por ejemplo, uno no espera que la resistencia 1 y la 3 en realidad están recorridas por la misma corriente eléctrica, con lo cual la expresión es muy similar. Tienen I1 cuadrado por la resistencia. Del mismo modo, la tensión en la resistencia 2, uno no está esperando que sea la tensión de todo el circuito. Bueno, claramente este punto es el punto de tensión de la resistencia 2. Dicho esto, entonces vamos a tratar de resolver qué pasa cuando la tensión que tengo que aplicar es tensión alterna. Si la tensión que tengo que aplicar es tensión alterna, la verdad que depende del tiempo, la potencia depende del tiempo, la tensión depende del tiempo y la corriente depende del tiempo. Eran sinusoides, así que son funciones temporales. Lo único que tengo que hacer es explicar o expresar esta potencia sabiendo que la tensión era la U de t, era la raíz de 2 por la tensión eficaz por el seno de omega t. Y la corriente podría venir un rato antes, un rato después, tiene un ángulo de desfasaje. La corriente respecto de la tensión puede tener un ángulo de desfasaje. ¿De qué depende? El ángulo de desfasaje lo pone si es una R, una L o una C. Es decir, este tiene un ángulo 0, este tiene un ángulo más 90 y este tiene un ángulo menos 90. De tal manera que la raíz de 2 por la corriente eficaz me va a dar la corriente pico, seno de omega t menos phi. Bueno, esta sería la expresión en alterna para la potencia. Yo debería desarrollar esto para saber realmente qué es lo que sucede. Utilizando algunas cosas que sabemos de la parte de álgebra, bueno, reemplazamos este seno de alfa menos beta, que está acá, lo reemplazamos con esta expresión, y luego sabemos que me va a quedar seno por un seno y seno por coseno. Me va a terminar quedando un seno cuadrado por un lado y un seno por coseno en el otro. Con las expresiones del ángulo doble, nosotros podemos jugar, meter todo ahí adentro y llegamos a una expresión. La expresión a la que arribamos es la siguiente, que la potencia P de t, luego de utilizar esto y reemplazarle todas las expresiones aquí adentro, nos queda U por I por coseno de phi. A ver, repasemos, esta U, ¿quién era? Esta U es esta tensión que está acá, que es la tensión eficaz, que yo le estoy aplicando a este circuito. La corriente es esta corriente, que es el valor eficaz que le estoy aplicando al circuito. Y el raíz de 2 ya no me importa, desapareció, no sé qué pasó, bueno, no importa, salió así en la ecuación. Coseno de phi. El coseno de phi tiene que ver con el ángulo de desfasaje que impone la impedancia, sea una R, una L, una C o alguna combinación de ellas. Y después me quedó una cosa rara, 1 menos coseno de 2 omega t, me quedó ángulo doble acá, ángulo doble, es decir, si la frecuencia omega era de 50 Hz, 2 omega será de 100 Hz, es como de una frecuencia más alta esto. Y me quedó otro término que es U por I por seno de phi, seno de 2 omega t, otra vez con el ángulo doble. Bueno, la verdad que es una expresión medio engorrosa que vamos a tratar de analizar punto a punto qué pasa con esta expresión en cada uno de los componentes conocidos. Vamos a empezar con la resistencia eléctrica. Para la resistencia eléctrica lo que hemos utilizado es solamente esta parte. ¿Qué pasó? No pasó nada. Resulta que para la resistencia eléctrica el ángulo phi es igual a 0. Si el ángulo phi vale 0, coseno de 0 vale 1 y el otro phi está acá. Seno de 0 vale 0. Entonces todo este tramo desaparece. ¿Y qué me queda? Me queda solamente esta expresión. U por I por 1 menos 2 coseno de omega t. Veámosla. U por I por 1 menos coseno de 2 omega t. Bueno, es exactamente la misma expresión que teníamos recién. Cuando miro esta expresión se me ocurre graficarlo. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, repasemos un poco porque estoy medio perdido. Digo, acá tengo una resistencia. Por esta resistencia circula una corriente I. Bueno, vamos a ponerla ahí. Y también esta resistencia está sometida a una diferencia de potencial que es la U. Le aplique una tensión. ¿Cómo sería un circuito? Bueno, un circuito sería así. Le aplico una tensión U, ahí, a la resistencia eléctrica, solo que la dibujé de otra manera. Y entonces pongo positivo acá, negativo acá, y circula la corriente por ahí. Bueno, la tensión entonces ahí en U. Y entonces la potencia ¿dónde sale? No, la potencia sale de acá. Bueno, y
¿Y cómo es esto? Bueno, espera, repasemos, limpiemos un poco la hoja. Nos fijamos detenidamente y tomamos una función, que es la tensión. Digo, bueno, la tensión era una sinusoide. Ahí, una sinusoide. Fantástico. Esta sinusoide prolijita, esta sinusoide, en realidad si se fijan tiene un periodo que va desde acá hasta acá, termina en 2pi, bueno, nada del otro mundo, nada que no sepamos de la sinusoide. Y esta será la expresión de la tensión. Y tiene un valor máximo. Yo acá le puse 3 y monedas. En realidad habría que hacerlo por 100. Serían 311 porque era 220 volt por raíz de 2. ¿Cómo sería esto? Y me queda 311 volt. Ese sería el valor pico, 311. Y el valor eficaz está un poco más abajo, son los 220. Esto lo vimos en alguna clase pasada. Tengo entonces que para esa tensión circula una corriente. Lo que yo ya sé es que la corriente que circula está en fase porque el ángulo de la resistencia es cero, de tal manera que el desfasaje entre la tensión y la corriente, según los métodos fasoriales, me daba cero, con lo cual la corriente puede ser perfectamente una sinusoide que efectivamente recorra algo proporcional a la tensión, es decir, se comporta muy parecido a la tensión. Mientras que la tensión hace esto, la corriente hace esto. Es proporcional estrictamente. Para omega t, que vale 0, es decir, para t igual a 0, me queda coseno de 0, y coseno de 0 vale 1, y 1 menos 1 vale 0, así que en realidad necesariamente pasa por acá, por 0. Digo, un rato después, si revisan un poco, bueno, para 90 grados, ¿cómo sería? Para pi, si omega t vale pi, 2pi son 360, coseno de 360 me da otra vez 1, y coseno de 360 me da 1, 1 menos 1, 0, otra vez 0, es decir, claramente aquí estamos otra vez en 0. Bueno, la verdad que me da un coseno invertido porque lo podría poner de esta forma para verlo mejor. Me queda u por i menos u por i por coseno de 2 omega t. ¿Qué quiero decir? Que por un lado tengo una constante que vale u por i, en este caso sería 314 volt, y más ese nivel habría que agregarle una sinusoide que en realidad es un coseno. Un coseno. Bueno, le tengo que agregar un coseno, perdón, está restando, así que es un coseno invertido. Ahí, un coseno invertido. Este coseno invertido, bueno, será esta forma de onda, que tiene que tener ángulo doble, el doble de omega t. Si omega t, un periodo iba desde acá hasta acá, bueno, ahora el periodo tiene que ir a la mitad de tiempo, desde acá hasta acá. Bueno, arranca desde acá abajo, pega la vuelta y termina acá. Bien, eso sería un coseno. Necesariamente arranca en 0, pasa por 0 acá, pasa por 0 acá. Y la forma de onda es esta cosa verde que hemos dibujado acá. Limpiamos todo, observamos que hay algunos datos curiosos. Por ejemplo, es bastante lógico como la P de t era igual a B de t por U de t, por I de t, y todo esto se tiene que cumplir instante a instante. En cualquier instante de tiempo se cumple, que es el producto de las dos tensiones. Así que cuando la tensión pase por 0 o cuando la corriente pase por 0, cualquiera de las dos, necesariamente la potencia va a valer 0. Bien, así nos queda esta forma de onda que es la verde, la potencia, ahí, que tiene un ángulo doble. Esto es para la resistencia eléctrica. Veamos qué sucede en el caso de un inductor. Para el caso del inductor nos encontramos, por un lado, que el ángulo de desfasaje es del orden de los 90 grados. Así que si volvemos a esta expresión, vamos a ver que phi vale 90 grados. De modo que el coseno de 90 vale 0 y el seno de 90 vale 1. Así que toda esta expresión desaparece y esta otra expresión me queda u por i por seno de 2 omega t. Ahí. Lo que tengo es u por i por seno de 2 omega t con el signo cambiado. Bueno, veamos qué sucede en t igual a 0. En t igual a 0 digo 0 de 0, 0. Fenómeno. Tengo una tensión que es esta, que está acá. Fantástica. Cuando uno revisa la corriente, dice, la corriente estaba, ¿cómo era en el inductor? Espérate, en el inductor era
civil, vamos, ¿se acuerdan de eso, no? Civil, a ver, espérate, civil. En un inductor la tensión pasa primero y la corriente pasa después. Así que si esta es la tensión, la corriente tiene que pasar un rato después. ¿Cuánto después? 90 grados. Bueno, claro, 90 grados. Así que en definitiva, lo que yo he dibujado acá es simplemente lo que sucede con la tensión y la corriente. Bien, dicho esto, nos vamos a encontrar con la potencia. La potencia, recordémosla, es U por I por seno. Bueno, esto es un seno, el seno de algo, pero tiene un signo menos, así que es un seno invertido. De tal manera que la potencia, si es un seno invertido, se tiene que comportar de la siguiente manera. Ahí vemos la potencia, que es un seno invertido, y entonces arranca por aquí, pega la vueltita, bla, bla, bla. ¿Y qué características raras tiene? Las características raras son, por un lado, que tiene ángulo doble, es decir, mientras en un periodo de la tensión mientras en la tensión hay un periodo, en ese periodo de la tensión tengo dos periodos de la potencia. Es decir, tiene el doble de frecuencia. Quiere decir que mientras la tensión prende y apaga la luz a razón de 50 ciclos por segundo, la potencia se consume o no potencia a razón de 100 ciclos por segundo. Queda de una forma bastante rara, pero en definitiva podemos tener una expresión para la tensión, otra expresión para la corriente, que corresponden a lo que ya sabíamos, y la expresión de la potencia, que nos da esta cosa medio rara, compatible con lo que habíamos visto antes. Veamos finalmente qué sucede con el capacitor. Para el capacitor, al igual que antes, tenemos un ángulo de menos 90 grados. Así que la única diferencia, si repasan la fórmula anterior, es que acá, en vez de tener menos U por I por seno de omega t, tengo más U por I por seno de 2 omega t, así que necesariamente la curva es la misma que antes, pero dada vuelta. En vez de ser un seno negativo, es un seno positivo. Hasta acá, bueno, me la banco. Pero resulta bastante dificultoso entender algunos conceptos. En la resistencia estaba claro, yo digo tensión y corriente valen cero, potencia vale cero. Entonces, uno dice, bueno, si yo fuese una resistencia, por ejemplo, si yo fuese una plancha, ¿qué pasaría? Y nada, acá estoy fresquito, me caliento y me empiezo a enfriar otra vez. Y entonces en la parte en la que efectivamente hay potencia, la plancha se calienta y la otra parte no, se enfría. Bueno, la verdad que debe haber algún valor promedio de esa potencia, porque no se está calentando todo el tiempo. La potencia que consume la plancha con la potencia que se entrega, la potencia con la que se calienta efectivamente, tiene que ver con un promedio de esa sinusoide. Y por otro lado, una cosa que yo no esperaba, que en la plancha que está tan caliente, 100 veces por segundo, la potencia que está consumiendo y la potencia con la que está calentando es cero. Algo raro pasa. Bueno, la plancha tiene inercia térmica, claramente. Por eso es que yo no me doy cuenta de las 100 veces por segundo que no está funcionando. Tanto en el inductor como en el capacitor, nos encontramos con una cosa rara. Digo, supongamos ahora que yo soy un inductor, por ejemplo, un cable enrollado, un simple cable enrollado que puede ser un transformador, una bobina, un transformador que yo enchufo una pared. Y digo, bueno, yo soy el inductor, a ver, ya estoy cansado de las clases del ingeniero Hipólito, me quiero suicidar. Meto los dedos en el enchufe para suicidarme y digo, como ya sé lo que le pasa a la potencia, voy a tratar de ser cuidadoso a la hora de suicidarme. Entonces pongo los dedos en el enchufe exactamente acá, cuando la tensión pasa por cero. Y en el momento en que la tensión pasa por cero, yo ya sabía la respuesta. Digo, si la tensión pasa por cero o si la corriente pasa por cero, significa que la potencia va a estar en cero. Cualquiera de las dos que sean igual a cero determina que la potencia sea cero. Entonces digo, bueno, si la tensión pasa por cero, la potencia tiene que valer cero. Y si la corriente pasa por cero, la potencia vale cero. Bueno, perfecto. Fíjense la curva verde que efectivamente pasa por cero cada vez que la tensión o cada vez que la potencia pasa por cero. Entonces digo, me voy a suicidar. ¿Me quiero suicidar en dónde? En este sitio. Vamos a ponerlo en rojo, no, en amarillo para que me trate de suicidar. Digo, me quiero suicidar acá. Bueno, la verdad que meto los dedos en el enchufe y no hay tensión. No hay ninguna posibilidad de que haya tensión. Entonces con algún criterio digo, bueno, voy a esperar a que la tensión sea la más grande posible. Cuando la tensión llegue a su valor máximo, es decir, el máximo
máximo sitio, me voy a meter los dedos en el enchufe para suicidarme. ¿Y con qué me encuentro? Con que la corriente vale cero. Así que yo meto los dedos en el enchufe, pero no circula absolutamente nada de corriente. ¡Wow! Bueno, por ahí me equivoqué. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar a que la corriente sea máxima, la tengo acá al lado. Y en el momento en que la corriente sea máxima, aquí, ups, la tensión pasa por cero. Y entonces la potencia vale cero. Esto no estaba muy en claro. La verdad que queda medio difícil. Por ahí me ensarté. Vamos a probar con el capacitor. El capacitor tiene una forma parecida. Acá pasa exactamente lo mismo. En el momento en que la tensión pasa por cero, la corriente es máxima. Y en el momento en que la tensión es máxima, la corriente pasa por cero. Y así sucesivamente, de tal manera que 100 veces por segundo la potencia vale cero, porque la tensión vale cero o la corriente vale cero. Cualquiera de esas dos condiciones hace que la potencia sea cero. Este es uno de los problemas que tenemos cuando la tensión y la corriente pasan en forma desfasada. La potencia que aparece tiene una forma medio rara. Si nos fijamos cómo sería una RL. ¿Por qué una RL? Porque la mayoría, absolutamente la mayoría de las cargas que disponemos, llámense motores, planchas heladeras, lavarropas y qué sé yo, todas estas máquinas industriales, motores industriales, casi todos, el 99% de ellos son de tipo RL. Casi no hay capacitores a nivel industrial, son muy pocos. La mayoría de las impedancias que aparecen son de tipo resistivo inductivo, así que tienen un ángulo que va a estar entre 0 y 90 grados. ¿Cuánto? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Bueno, acá en algún valor, dependiendo de cuánto valga R y cuánto valga L, voy a obtener el ángulo de desfasaje. En este caso he asumido un ángulo de 60 grados solo para poner un ejemplo. Entonces lo que está diciéndome esto es que mientras la tensión arranca por aquí, la corriente, esta es la tensión, la corriente arranca 60 grados después, es decir, no 90, no 30, sino 60 grados después. Por acá arranca. Ahí. En el momento en que arranca 60 grados después, va a quedar una cosa medio loca porque la potencia que teníamos aquí ahora me queda 60 grados acá, 60 grados acá y tengo que hacer la cuenta y ya me queda una parte que tiene todo esto y otra parte que tiene todo esto. Cuando hago la suma de ambas me queda una combinación entre la resistencia pura que tenía la potencia aquí, la verde, y el inductor puro, que tenía la potencia en verde hacia abajo, mientras que la resistencia la tenía hacia arriba. Es medio loco. La suma de esas dos, instante a instante, me da una curva que no es ni chicha ni limonada, pero bueno, esa curva extraña, a ver, ¿de dónde la sacaste, Hipólito? Espera, porque te tiene que seguir cumpliendo que cuando la tensión valga cero, la potencia verde tiene que valer cero. También se tiene que cumplir que cuando la corriente roja valga cero, la potencia verde vale cero. De tal manera que la potencia tiene que pasar necesariamente por estos puntos de cero. Así que bueno, está bien construida, está bastante bien construida. Quiere decir que para nosotros la expresión de la potencia que calculamos hace un rato es una cosa rara. ¿Y qué información tengo acá? Si yo calculo el promedio, me voy a dar cuenta que el promedio acá me quedará ahí, en un lugar medio. Y en una resistencia, a ver, revisemos, volvamos. El promedio de la potencia me queda por acá. En un inductor, el promedio de la potencia, que es la verde, me queda por acá. Así que el promedio es cero. En un capacitor, el promedio de la potencia, que es la verde, me queda por acá, es cero. Revisemos de vuelta. Si nosotros tenemos, por un lado, la potencia, ¿cómo sería?
Si yo calculo el promedio de las potencias, tendría que hacer la integral entre 0 y t, 1 sobre t, de la f de t diferencial t, qué sé yo, y me da lo siguiente, para una resistencia me da u por i por una impedancia en general, me da u por i por el coseno de phi. Y entonces, a ver, repasemos la fórmula que no la tengo. Recordemos, u por i por coseno de phi es lo que me queda la integral de todo este lío como potencia. Pero por otro lado, acá tengo u por i por seno de phi, y resulta que si pensamos un poco, esta zona está asociada a la resistencia, y la resistencia tiene un promedio de potencia, mientras que esta otra zona, esta parte, está asociada al capacitor, al inductor, que tiene promedio 0, y al capacitor, que tiene promedio 0. De tal manera que uno podría inferir que para la resistencia eléctrica hay un promedio de potencia, mientras que para el inductor y para el capacitor la potencia promedio vale 0. Es muy loco, pero lo que estoy diciendo de algún modo es que si yo tomo un inductor, es decir, un simple cable, tomemos un cable tiene resistencia eléctrica porque no hay cables ideales, entonces agarro 200 metros de cable que lo tiro en el piso, tomo el cable, lo enchufo a la pared, el cable se calienta y fabriqué una resistencia eléctrica que me sirve como una plancha. Ahora tomo el cable y ese cable simplemente lo enrollo formando una bobina, en vez de tener tirado en el piso, y lo enchufo a la pared y le pongo los 220 volts. Y lo que acabo de fabricar es una bobina, y solo por tener una bobina, la potencia promedio vale 0. Es decir, el promedio de la potencia vale 0. Significa que por el cable no circula corriente. Sí circula corriente. Acá está la corriente que circula por el cable. Pero no hay tensión. Sí, acá está la tensión que hay. Y entonces el promedio de la potencia vale 0. De tal manera que en principio y a lo largo del tiempo yo no voy a encontrar que el cable se caliente. ¿Por qué? Porque no le pude transferir potencia. Claro, ¿qué pasó? La bobina se cargó magnéticamente. ¿Se acuerdan que las bobinas se cargan magnéticamente y los capacitores se cargan eléctricamente? La bobina se carga y se descarga, se carga y se descarga. ¿Y cómo es que se carga? Mirá, en la parte esta en que la potencia es positiva se está cargando, cuando la potencia es negativa se está descargando. Esto es lo que le pasa a la bobina. Entonces el promedio final me da 0, con lo cual no voy a tener consumo de potencia eléctrica y en definitiva ese cable enrollado no se va a calentar. Si hablamos de un capacitor, vamos a notar que el promedio de la potencia da 0, y si el promedio de la potencia da 0, significa que una parte del capacitor se carga y un cuarto de ciclo después el capacitor se descarga, y al siguiente cuarto de ciclo se carga y al siguiente cuarto de ciclo se descarga, de tal manera que el promedio de las potencias será 0. En definitiva, en el capacitor tampoco se calienta. Uno enchufa un capacitor en la pared, si es un capacitor de corriente alterna, simplemente dos placas paralelas, hay potencia en juego, pero no se calentó y tampoco la consumió. Es medio loco. Volvamos al caso general. Digo, tenemos una resistencia eléctrica que tiene una potencia de esta forma. Tenemos una potencia inductiva pura, es decir, una inductancia que tiene una potencia de esta forma. Y lo que tenemos como carga RL es una potencia intermedia. ¿Cuál sería? Esta. Ni una ni la otra. Es un intermedio entre las dos. No desfasa un ángulo de 90 grados ni desfasa un ángulo de 0, porque es una RL, así que el ángulo de desfasaje está determinado por R y por L y está entre 0 y 90 grados. Alguna de esas combinaciones dará, en este caso me da, no sé, 60. Y por otro lado,
el promedio de la potencia no será cero como en el caso de la inductancia pura y tampoco será el promedio de la potencia determinado por la resistencia sola. Así que hay un promedio de la potencia diferente que depende del ángulo. Así que hay un promedio de la potencia que es diferente y depende del ángulo phi, es decir, en este circuito RL, la relación entre R y L, recuerden que phi era igual al arco tangente de la XL sobre la R. Entonces, con esta expresión, si yo tengo un ángulo determinado, con ese ángulo voy a obtener cuánto de esa potencia efectivamente forma parte del promedio. Hay una parte de esa potencia que es un promedio. Con lo cual en un circuito RL, por ejemplo, un transformador, una heladera o un motor cualquiera que tenga parte resistiva y parte inductiva, me voy a encontrar que una parte de la energía que yo le estoy entregando a esa máquina se consume efectivamente, se utiliza en forma de trabajo y es ese promedio del que estoy hablando. A eso lo llamamos potencia activa. Y hay otra parte que depende del seno del ángulo, que da cero, cuyo promedio da cero, que se corresponde con la potencia del capacitor o del inductor, y a esto lo llamamos entonces potencia reactiva. Habitualmente a la potencia activa la vamos a nombrar como QP y a la potencia reactiva como Q. Bien, supongamos entonces que tomamos un par de ejes coordenados. Como de costumbre nos gusta poner parte real, parte imaginaria. Y en esta parte real digo, a ver, pongamos U por I por coseno de phi. Bueno, voy a tirar acá un eje y voy a poner U por I por coseno de phi, que es este azul que acabo de poner. Y por otro lado, digo, pongamos U por I por el seno de phi, que es la potencia reactiva. Esta sería la potencia activa y esta sería la reactiva. Bueno, la verdad que si aplicamos un poco la ingeniería, digo, esto que está acá es phi, y entonces esto que está acá es un módulo tal que ese módulo por coseno de phi me da esta parte, que es la potencia activa, y el módulo por el seno de phi me da esta parte, que es la potencia reactiva. ¿Y cuánto vale el módulo? No, el módulo vale U por I en ambos casos. Así que en realidad esto es U por I. ¿Y cómo lo puedo llamar? Bueno, si esta es P y esta es Q, yo la voy a llamar S. Entonces podemos descubrir que esta S es U por I, esta parte que está acá la puedo poner como S coseno de phi y esta parte que está acá la puedo poner como S por seno de phi. Ahora bien, habíamos dicho que la potencia activa, esta potencia activa, es la potencia que efectivamente hace calentar a la resistencia, es la potencia que efectivamente produce trabajo, es la potencia con la que efectivamente yo puedo mover un ventilador, una heladera, un aire acondicionado, cualquier cosa. Esa es la potencia efectiva de trabajo. Esta es la potencia que nosotros usamos y se expresa en watts. ¿Y esta otra? No, bueno, esta es la potencia que está en el capacitor o que está en el inductor, que se carga, se descarga, se carga, se descarga, de tal manera que como no la uso, ¿cómo se carga? Es raro. Bueno, la verdad que cada vez que la red carga el capacitor, después el capacitor se descarga sobre la red, así que le devuelve la energía. Va y viene la energía todo el tiempo y al final nadie la usa. Es muy loco. Sí, es muy loco. Bueno, pero esa energía es la energía reactiva, pero también son volts por ampere. Bueno, pongámosle volt ampere reactivos. Ah, ok, entonces no son watts. No son watts. Son unidades diferentes porque una corresponde a la potencia real, potencia que efectivamente puedo utilizar, y otra es una potencia imaginaria que la verdad está ahí, no la puedo usar, no le puedo sacar provecho. Bueno, a esta la expreso en watts y a esta otra la expreso en volt ampere reactivo. ¿Por qué decir reactivo? ¿Por qué no solo volt ampere? Porque todavía, si hacemos la suma vectorial de ambas, tenemos esta otra. Y esta otra también está en volt por ampere. Y la verdad,
no es ni esta ni esta, es decir, no es la activa y tampoco es la reactiva. ¿Y entonces qué carancho es? Bueno, si no es la activa y no es la reactiva, a esta potencia S la vamos a llamar la potencia aparente. Aparente. ¿Por qué aparente? Y porque si yo tengo, por ejemplo, un motor de 220 volt y 5 amperes, uno cree que 220 por 5 es la potencia, es la que aparenta tener, pero no está bien ahí, porque el motor tiene resistencia y tiene inductancia, así que debe tener un ángulo de fasaje entre tensión y corriente, es decir, debe tener un coseno de phi. Y si tiene coseno de phi, la verdadera potencia será efectivamente U por I por coseno de phi. Así que esa será la activa, y entonces esta es la aparente, la que aparenta ser. Entonces, si recordamos a Pitágoras, vamos a ver que la parte esta que está acá, el módulo, esto que está aquí, lo puedo expresar como la parte en x al cuadrado, que vale p, que está acá, y la parte en y al cuadrado, que vale q, que es esta que está acá. Y el ángulo este que está allí, que coincide con el ángulo phi, el ángulo de quién, ¿se acuerdan de la RL? Tenía un ángulo, toda esta impedancia, esto era una Z con un ángulo phi. Ese ángulo phi es exactamente este mismo ángulo phi, y lo puedo calcular con esta expresión, arco cuya tangente vale Q sobre P. Que si nosotros miramos la forma vectorial de esta potencia, la expresamos en forma vectorial, podríamos decir que la potencia aparente es un vector que tiene parte real P, que es la potencia activa, y parte imaginaria Q, que es la potencia reactiva. Esto es un escalar, esto es un escalar y esto es un vector. Esta es la expresión vectorial de la potencia.